Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice el Señor. Envié contra ustedes mortandad como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no volvieron a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. El aumento de algo, hermano, el aumento de una cosa o el aumento de una situación marcará siempre una tendencia positiva para algunos y negativa para otros. Dependiendo de qué se trate, beneficia o perjudica. Por ejemplo, si hay un aumento en los precios de la canasta básica, perjudica a la gran mayoría. Nos perjudica, ¿verdad? Porque si tú tienes en tu gasto calculado que el huevo, que la leche, que el azúcar, que el aceite cuesta tanto, y de repente sube y no sube 2 o 3 pesos, pues ya te afectó directamente. Y ese beneficio, ese aumento solamente es para algunos pocos, los que son dueños de las empresas, los que son dueños de los recursos. Si hay un aumento de sueldo para el que es responsable del hogar, para el que trabaja y el que lleva la provisión al hogar, ese aumento beneficia a aquella familia, porque el papá o la mamá dice: me aumentaron el sueldo, gracias a Dios, ahora sí podemos ir a comer o a cenar una vez a la semana, ahora sí te puedo comprar los tenis que me has pedido, ahora sí podremos comer carne 2 o 3 veces a la semana. Ese aumento beneficia a la familia. Si hay un aumento, hermanos, del nivel del mar, ¿sí? Ahora que está muy de moda el calentamiento global, si hay un aumento del nivel del mar, las ciudades y las poblaciones que están cerca del mar se ven gravemente afectadas, ¿sí? Entonces, Dios también aumenta. Este mensaje lo he titulado Cuando Dios aumenta el nivel. La Biblia, en algunos casos, marca el aumento de algo, como claramente nos dice que la maldad aumentará, ¿sí? La Biblia marca de aumentos. Nosotros tenemos un Dios que siempre aumenta sus bendiciones a sus siervos fieles. Recuerde a José. José cómo le aumentó su bendición porque mostró fidelidad. Él pasó de estar en prisión a ser el segundo de Egipto. Recuerde usted el caso de Job. Él lo perdió todo y claramente dice después que recuperó el doble. Dios aumenta a sus siervos fieles. Pero ese mismo Dios que aumenta la bendición también aumenta el juicio sobre el pueblo infiel, como fue el caso de Israel. Versículo número 4 nuevamente dice: esto es, recuerde, y póngale usted la entonación sarcásticamente: id a Betel, ándenles y prevariquen, aumenten en Gilgal la rebelión, traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días. Ándenles, chiquitos.
El profeta se contagia de este sarcasmo irónico que Dios les dijo en los versículos anteriores a las mujeres, y el profeta ahora está anunciando que sigan actuando como hasta ahora, que sigan ofrendando como hasta ahora, y que sigan pensando que no traerá consecuencias la forma en que lo están haciendo, que Dios ni siquiera lo ha notado y que lo están haciendo muy bien. El profeta les está dando una palmadita en la espalda y bien, bien campeón, vas muy bien, pero se los está diciendo en un tono burlón. Menciona 2 ciudades este versículo número 4, y estas 2 ciudades, hermanos, son fundamentales en la historia de la espiritualidad hebrea. Son fundamentales. Usted, si conoce historia hebrea, si ha escudriñado la palabra, podrá recordar que Betel y Gilgal son 2 lugares muy importantes en la historia de Israel, porque ambas representan 2 cosas. Número 1, que Dios los ayudó ahí, y número 2, ahí representa culto al Señor. Entonces, si les está hablando de una manera irónica y le está diciendo, vayan y presenten sus ofrendas, pero no vayan a cualquier lugar, vayan a Betel, vayan a Gilgal, es por algo. Empecemos con la primera. Betel significa casa de Dios, y ya por ahí podemos darnos una idea por dónde va esto. Betel, hermano, casa de Dios, era el lugar por excelencia donde Israel ofrecía sus sacrificios. Era el lugar que en automático los israelitas sabían, hay que ir a dar ofrenda. Ellos a la memoria traían, hay que ir a Betel. Betel es ese mismo lugar donde Jacob tuvo el sueño aquella vez que se durmió sobre una cómoda piedra y que vio una escalera donde ángeles subían y bajaban. Betel es el mismo lugar donde el propio Jacob puso un altar y donde le dijo a su familia, es hora de derribar los altares de idolatría. Betel es ese mismo lugar donde Samuel se sentaba a juzgar al pueblo. Betel es ese mismo lugar donde Josías trajo orden después del periodo de idolatría del reinado de Jeroboam. Bueno, pues ese mismo lugar, Betel, dice Dios, ahora ustedes prevarican ahí. ¿Qué es prevaricar? Cometer delito. Es decir, que en ese mismo lugar donde le acabo de recordar todo lo que los antepasados de los israelitas habían hecho, ellos habían dejado de cumplir sus funciones de una manera voluntaria, aún conociéndola. En Betel habían dejado de ofrendar correctamente, sabiendo el modelo de cómo se debía ofrendar. Y eso para Dios es un delito. Eso para Dios es un pecado, ¿sí? Que tú sepas hacer algo y no lo hagas de la forma en que sabes hacerlo. En que conozcas que Dios le agrada de tal forma hacerlo y tú no lo hagas así. O simplemente dejes de hacerlo o digas, lo voy a hacer a mi manera. Y eso para Dios es pecado. Vaya a la carta del apóstol Santiago, dice la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es delito, le es prevaricar, le es pecado. Es esto mismo que Dios les está diciendo. Ese mismo lugar donde hay tantas vivencias, tantas experiencias, donde yo me manifesté, donde yo me les aparecí, en ese mismo lugar a ustedes ahora prevarican. Y ahora va con la segunda ciudad, Gilgal. Gilgal significa círculo. Ahí en Gilgal, en ese mismo lugar, es donde Josué armó el altar de 12 piedras tras haber cruzado el río Jordán. Ahí, en ese mismo lugar, en Gilgal, es cuando Saúl es proclamado rey. Ahí en ese mismo lugar, en Gilgal, es cuando Elías y Eliseo se encuentran y acuerdan la sucesión del ministerio. Y ahora, en ese mismo lugar, en Gilgal, el pueblo se está rebelando para con Dios. Porque les dice en el versículo número 4, y aumentaron en Gilgal la rebelión. Porque llegaban y les decían, es que esto no era así. No, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Es que tú que sabes, yo llevo mucho tiempo haciéndolo así, y yo hago lo que mi conciencia me dicta, yo hago lo que mis fuerzas dicen, y no me importa lo que tú vengas a decirme. En Betel prevaricaron, y en Gilgal se rebelaron para con Dios. Esto es igual, mis queridos hermanos, a cuando nosotros cambiamos lo que Dios nos ha dado. Algo que Él nos dio exclusivamente para Él, y nosotros lo ocupamos para pecar.
Ha pasado que nosotros pedimos un buen trabajo, nos metemos en oración, Señor, provéeme de un buen empleo, ¿sí? Donde pueda sustentar mis gastos económicos, donde pueda predicar la palabra del Señor, y estamos orando, Señor, ese empleo, Señor, que se abran las puertas, las ventanas de los cielos. Bien, Dios te lo da. Y ahora, en ese lugar, conociste gente que te desvió. A raíz de que entraste a trabajar a ese lugar, comenzaste a congregarte menos. Lo que tú le pedías al Señor, con todo fervor, con todo ánimo, y Él te lo dio, ahora lo ocupaste para alejarte. Pedimos un auto, ¿no? Señor, por favor, dame un auto, provéeme de un auto. Mira, no me importa que no sea del año, yo quiero que mi familia esté cómoda. Y cuando Dios te lo da, ¿sí? Cuando Dios te provee ese auto que tú le has dado, ahora no quieres llevar al hermano que vive por tus rumbos. Lo ves caminando ahí cuando terminamos los servicios, los viernes, después de la limpieza, 10 de la noche, y tú te sigues de largo, quizá. Cuando clamabas por sanidad para poder servirle a Dios, y Señor, quítame esta enfermedad, porque yo quiero servirte, porque yo quiero darte mi tiempo, quiero darte mis fuerzas, ya no quiero dar mis recursos a los médicos, a las medicinas. Dios te da esa sanidad que tú pedías, que te librara quizá de aquel vicio, y ahora que tienes la sanidad, ni siquiera te paras en la iglesia. O te dicen, hermano, necesitamos necesitamos que vengas aquí, que nos apoyes. No, ¿qué crees? Que no tengo tiempo. Lo mismo estaba haciendo Israel. Israel le proveó 2 lugares para poder hacer sacrificios, para poder entregar sus ofrendas, y en esos lugares ahora la gente cometía delito y se rebelaba. Cuando los israelitas, cuando la multitud, la población peregrinaba a estos santuarios, a estos lugares de culto, para presentar sus ofrendas, siempre había un sacerdote en el camino que los bendecía. Siempre iba caminando la gente con sus animales, con sus especias, y el sacerdote se paraba y los bendecía. Que Jehová te bendiga, que tu ofrenda sea aceptada, que tu ofrenda sea agradable al Señor. Siempre había un sacerdote así, ¿sí? Pero en esta ocasión, Amós sigue ocupando el sarcasmo, porque él fungía como ese sacerdote, se paraba en el camino cuando veía pasar a la gente con su mala ofrenda y los animaba a seguirse equivocando. Les decía, bien, ve a Gilgal, ve a Betel, ve a entregar tu ofrenda, vamos, ofrécela al Señor, seguro estoy que la preparaste como a Dios le agrada, Él te la va a aceptar, vamos, llévatela, falta poco para que llegues. Cuando en realidad, hermano, por cada ofrenda así que estaba llevando el pueblo, lo único que estaban haciendo era cavar su propia tumba y aumentaban la culpabilidad. ¿Y por qué estaba actuando así Dios? ¿Por qué estaba actuando así el profeta? Porque Dios también tiene sentido del humor. Número 1, no tenemos un Dios aburrido. Y número 2, porque este pueblo ya no entendía de una manera directa. Quería ver si ocupando otra forma, otro estilo, ellos la pescaban. Versículo número 5, el profeta Amós les dice, y cuando lleguen ahí, cuando lleguen a Betel o lleguen a Gilgal, ofrezcan sacrificios de alabanza con pan leudado, o sea, con levadura, y proclamen, publiquen que ustedes están haciendo ofrendas voluntarias, pues es lo que ustedes quieren. De esa manera ustedes así lo han querido, hijos de Israel. El Señor me lo dijo porque se dio cuenta. Esto es lo que acabamos de leer, las ofrendas voluntarias anunciadas y el pan leudado. Esto es lo que presentaban de una manera incorrecta, lo que llevaban de una manera mecánica. Recuerden que se presentaban ofrendas diarias, había ofrendas diarias, entonces, por lo tanto, esto lo hacían todos los días. Todos los días llevaban una ofrenda errónea. Y eso mismo les acarreaba castigo. Estaba estrictamente prohibido presentar pan con levadura en el sacrificio. Y estos muchachos o lo olvidaron o no les importó llevar con levadura pan leudado al sacrificio, cuando Dios les había dejado en claro que no tenían que presentar así desde muchísimos siglos atrás. Levítico capítulo 6. No se cocerá con qué dice ahí. Hasta ahí. No vas a cocer
tus panes que vas a llevar como ofrenda con ese pequeño ingrediente llamado levadura. Porque dice la palabra que un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y estos del tiempo de Amós llevaban pan con levadura a ofrecer sacrificios. ¿Sí? Pudieron haberlo olvidado porque sus generaciones no hacían lo que Dios había dicho: de estas cosas repetirás a tus hijos, se las enseñarás a tus hijos, y por lo tanto no las aprendieron, o sabiéndolo aún así no les importaba. Ya no hay tiempo, no, agárrate esos panes, oye, pero ya están levados, tráetelos, no importa. Y así presentaban todos los días ofrenda, no por una semana, no por un mes, no por un año. Y el Señor dice: lo he visto y a ustedes no les ha importado. En otras palabras, Dios les manda a decir: adelante, ofrezcan sacrificios así. Sigan desobedeciendo lo que dice la ley, lo que a mí me agrada que no les importe. Presenten su ofrenda toda contaminada y todavía jáctense de eso, porque ellos llevaban su pan dado y estoy llevando mi pan y es de forma voluntaria, mi ofrenda como al Señor le agrada. Es lo mismo que el Señor Jesús, cuando estaba caminando entre nosotros, decía a los fariseos: a ustedes les encanta que la gente los vea en las primeras filas de las sinagogas, ¿sí? Ustedes oran en voz alta para que los escuchen. Ustedes no lavan sus rostros cuando están ayunando para que les pregunten: ¿estás ayunando? Es lo mismo. En este tiempo sucede lo mismo. Presentamos ofrenda con pan leudado. Presentamos ofrendas voluntarias, nos jactamos de eso y lo anunciamos. Y Dios dice: es que yo he visto todo eso, yo me he dado cuenta. Aquí, hermanos, el asunto radica no en un desconocimiento de las Escrituras, sino en una incorrecta aplicación de ellas. Porque tú sabes las Escrituras. A Timoteo le dijo Pablo: tu madre y tu abuela te han enseñado desde tu niñez las Escrituras. A tus hijos les repites las Escrituras. Yo no sé, mis hermanos que son adultos, cuánto tiempo, desde qué edad conocen a Cristo. Pero si son desde temprana edad, hemos escuchado en repetidas ocasiones, desde que estamos aquí, una y otra vez, la misma palabra del Señor, diferentes temas, mismo enfoque o al revés. Entonces, la palabra de Dios no es que no la sepamos, es que la aplicamos mal. Y estos estaban aplicándola mal, conocían las Escrituras, pero la aplicaban mal, y ahí está el error. Hay que conocer lo que dice su palabra para después aplicarlo. Hay que conocer la palabra del Señor para aplicarlo, porque yo no me puedo mover bajo suposiciones. Pues como que intuyo que a Dios le agrada esto. Más o menos conociendo al Señor, yo digo que sobre esto actúa así. Tú tienes que conocer las Escrituras para que puedas aplicarlas de manera correcta. No hay aplicación sin conocimiento previo. No hay aplicación de las Escrituras si tú antes no las conoces. Lo que debes de hacer es meterte a conocer las Escrituras, conocer de Dios y conocer a Dios, y entonces sí aplicas de una manera correcta lo que a Dios le agrada. A partir de regresa a Mosca. A partir de aquí, ya leímos el versículo número 4, el versículo número 5, ya vimos que Dios está burlándose de ellos porque creen que Dios no se ha dado cuenta o que sus ofrendas han sido aceptadas. Pero a partir del 6 hasta el 13 inician los aumentos de Dios. Porque recuerden, le dije, Dios aumenta también la bendición y el juicio. A partir de este versículo número 6 y hasta el final del capítulo, Dios inicia los aumentos. Y cabe aclarar que lo que vamos a ver, lo que vamos a leer, no son obras de la naturaleza por casualidad. No son obras de la naturaleza por casualidad. Todos estos que vamos a mencionar son meros actos de Dios. Todos son actos de Dios. Cada cosa que vemos, recuerde usted si ha sucedido en su vida o si está sucediendo en esta nación. Váyalo relacionando. Versículo número 6 dice así: os hice estar
ambiente limpio en todas sus ciudades. Hubo falta de pan en todos los pueblos, mas no volvieron a mí, dice el Señor. Dios siempre hace algo. Él no se queda quieto cuando alguien está errando el camino. Él siempre te va a mandar algo o alguien para intentar hacerte despertar, para intentar que reacciones, ¿sí? Todos aquí agradecemos la vida de alguien que Dios mandó, o de una situación que podemos decir, si no hubiese sido por esta persona, si no hubiera yo atravesado esto, seguramente me hubiese perdido. Pero Dios mandó aquello para que yo despertara. Y es lo que les va a recordar Dios al pueblo. Primeramente, dice que con toda intención, Dios les hizo experimentar crisis económica. Dice, sus dientes estuvieron limpios, no hubo alimento en su boca, ¿sí? Ellos no tuvieron nada que comer, literal, hermano. Cuando dice que no hubo pan, es de una manera literal. Ellos no tuvieron nada que comer, la tierra no producía absolutamente nada, y por lo tanto no había trabajo en el país, con la única finalidad de que volvieran a Él. Dios les hizo pasar hambre, hizo pasar escasez en la tierra, hizo pasar desempleo, con la única finalidad de que dijeran, sin Dios no podemos. Para que, dice Dios, volvieran a mí, pero no volvieron a mí. ¿Cómo está la situación en este país con respecto al alimento? No hay para todos. Hay mucha gente que no come 3 veces al día. Hay gente que no tiene trabajo por más que busca y busca y busca y busca. Porque Dios cierra esas ventanas. Porque Dios cierra esas llaves de la fuente para que volvamos a Él. Para que regresemos al camino. Pero, como le dijo a Israel, no volvieron a mí. Dios aumentó eso. Fíjese cómo va de nivel en nivel. Lo primero que les hizo pasar, crisis económica. Sin alimento, sin empleo. Versículo 7, y bien, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice volver sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y entonces venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Pero con todo eso no se volvieron a mí. Dice Dios, entonces, con la crisis económica no reaccionaron. Vamos a tener que aumentarle un poquito el nivel. ¿Y qué hizo después? El Señor manda una sequía. Pero no cualquier sequía, ni en cualquier tiempo. Estratégicamente dice, y hasta se los especifica y se los aclara, les da fecha. Sí, como cuando tú y yo lleguemos al cielo y sean abiertos el libro de la vida y se haya escrito cada uno de nuestras obras, esté puntualmente escrito, tal día, tal hora, hicieron esto. Asimismo, Dios les está diciendo, 3 meses antes de la siega detuve la lluvia. ¿Y por qué 3 meses antes de la siega? Porque 3 meses antes de la cosecha, esa lluvia es fundamental para que la cosecha brote, para que la cosecha se dé, para que haya en abundancia. Y lo que hizo Dios fue, no le cierres la lluvia 6 meses antes. Ciérrase las 3 meses, y sin esa lluvia no se producía nada. Entonces el Señor les manda estratégicamente esa sequía, esa sequedad, para que el alimento no se diera y no tuvieran que comer. Esto que va a pasar a continuación, que dice que en unas ciudades no llovió y en otras ciudades abundó la lluvia, es una situación que se sigue viviendo hoy en día. Es un efecto, es un fenómeno que se llama el fenómeno del niño y la niña, ¿sí? Que en unas ciudades hay tanta sequía que hasta llega a haber incendios, y en otras ciudades hay inundación tanto que se pierde la cosecha. Entonces, esto que el Señor les hizo a los israelitas pasa todos los años en los países que se dedican a la siembra.
Por ejemplo, en Perú, ahí pasa muchísimo. ¿Y por qué se llama el fenómeno del niño o la niña? Porque lo descubrieron, se dieron cuenta de este fenómeno en el mes de diciembre. Y porque muchos dicen que el Señor Jesús nació en diciembre, entonces le pusieron el fenómeno del niño o la niña. Usted puede buscarlo en Google y así le va a aparecer. Entonces, en unas ciudades de plano no llovía, no caía una sola gota de agua, y en otras hasta se inundaban. ¿Cómo era posible eso si estamos hablando del mismo país? Que el Señor no hiciera llover nada sobre unas ciudades y sobre otras. Y encima dice que los pobladores, la gente de donde no llovía, decían: tenemos una idea, si aquí no ha llovido, yo me enteré que en el otro pueblo llovió en abundancia. ¿Qué les parece si vamos y acarreamos? Ni modo, todos aquí nos hemos quedado sin agua alguna vez, y es muy pesado andar acarreando agua, aunque sean unas cuantas calles. Entonces estos pensaron que hay que ir a acarrear. Saquen sus mejores cubetas, sus mejores tinacos, y ahí metemos el agua y ya no va a haber problema. Lo que no contaban es que ese líquido vital que ellos iban a ir a conseguir, lo importante es que no se saciaba. Dice el Señor que no les alcanzaba. Aquellos donde no llovían y que pensaron que tenían una magnífica idea, llegaron, regresaban, ¿y qué crees? Ya se acabó otra vez el agua, otra vez. No era suficiente, porque la inteligencia humana nunca le va a ganar a la sabiduría del Señor, ¿sí? Nosotros podemos ver hoy qué ocurrió hace unas cuantas semanas en Tula, Hidalgo. Se desbordó el río, hubo unas inundaciones tremendas. Ayer se les cuartea la carretera, quedan incomunicados, porque nadie puede contra lo que Dios está haciendo y planeando y dando el justo castigo a cada uno. Pero aún en sequedad, aún en inundación, la gente se resistía a dejar sus caminos, sus malos caminos, porque dice el Señor: y aún así no volvieron a mí. Plan C, el plan A no funcionó, el plan B no funcionó. ¿Qué dice el Señor? Aumenta el nivel. Versículo número 9. Herí con un viento solano y con oruga. La langosta devoró muchos de sus huertos y muchas de sus viñas y sus higuerales y sus olivares. Pero nunca os volviste a mí. Después de que les mandó la crisis económica, las crisis de sequía y de inundación, ahora, posteriormente, Jehová les manda primeramente unos ventarrones. Dice: primero les envío un viento solano, un viento seco y fuerte, de los que se dan en el desierto. Y este viento no vendría solo. Este viento traería plagas de insectos que iban a caer, que iban a surgir, que se iban a reproducir y a multiplicar en sus viñedos, en sus olivares, en sus huertos, y que lo poco que estaban haciendo se lo iban a comer, ¿sí? ¿Y qué dijeron los pobladores? Podemos controlar la plaga como cualquier otra, con agentes naturales que coman roedores, ¿sí? Hay un insecticida, hay un pesticida, algo que podemos ayudar a que esto se termine rápido. Ni el mejor agente natural de roedores, ni el mejor insecticida pudo detener la plaga de orugas y de langostas que Dios había mandado. Y no se estaban dando cuenta que simplemente Dios quería que volvieran al camino. Amén. Porque dijo Dios, y no volvieron a mí. Plan C, tampoco. ¿Qué hacemos, Señor? Súbele el nivel. Pero Señor, ya es demasiado. Súbele el nivel. Cuando Dios aumenta el nivel, no funcionó la crisis económica, no funcionó la sequía, no funcionó la plaga de insectos. Ahora, ¿qué sigue, Señor? Versículo número 10. Contra vosotros mortandad como en Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, con cautiverio de sus caballos, e hice subir el olor de sus campamentos hasta las narices, mas no volvieron a mí. El plan D, Señor, el plan D está
en marcha para que estos vuelvan, para que estos se den cuenta. Ya es un nivel demasiado alto. El Señor seguía aumentando el nivel y tuvo que darle permiso al ángel de la muerte para que pasara por Israel. Recuerde que cuando David se equivoca, dice que el ángel de la muerte estaba en Israel. ¿Y a cuántos había matado? ¿Alguien recuerda el número? 70,000. El ángel de Jehová había matado 70,000 por el error de uno. Y ahora el Señor le dice al ángel mismo de la muerte: pasa por Israel y matas, no a cualquiera, no al que se te ocurra, no al que tú quieras, matas a los jóvenes, para ver si estos despiertan, para ver si estos agarran la onda, para ver si estos se dan cuenta, ¿sí? Llévalos cautivos y que sea, fíjese la indicación, y que sea tanta la muerte que el peste llegue hasta sus narices. Oye, pero ¿cómo el Señor Dios Todopoderoso? Porque Dios también aumenta el nivel en la bendición, y ahí sí todos decimos amén. Aumenta el castigo, el juicio, porque nos portamos de manera incorrecta y que decimos: no, es que Dios es muy injusto. Dios aumenta el nivel también para el juicio. Lo peor de este nivel número 4, de este inciso D, era que estaba comparando a Israel con Egipto. Yo creo que el ángel de la muerte le dijo: ¿así como en Egipto, Señor? Así como en Egipto. Porque en Egipto pasó lo mismo. Recuerde también la plaga ¿de qué fue la plaga de insectos de ellos? De langostas también. Y murieron los primogénitos también. Murieron los primeros hijos, murieron muchos jóvenes. Y Dios le está diciendo: así como en Egipto, así también en Israel. Recuerde que yo hace poco le enseñé que lo peor que nos puede pasar a nosotros como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios, es que recibamos el mismo trato de parte de Dios que los impíos. A los impíos Dios les da un trato, ¿sí? Porque no lo obedecen, porque no quieren nada con Él. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí es que Dios nos trate como a esos mismos impíos. Y es lo que estaba haciendo con su pueblo. Los estaba tratando como a Egipto. Porque la clave la dice al último: pero no se volvieron al Señor. 4 niveles hasta ahorita y el pueblo ni reaccionaban. 4 situaciones difíciles que la nación ha pasado, que tú y yo hemos experimentado, y estamos en la lela, y estamos en la baba, y no queremos, decimos: no hay bronca, aguanto otro nivel. ¿Qué creen que dijo el Señor? Nivel 5, corra el nivel número 5. Trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvieron a mí, dice el Señor. Plan E para volver al Señor. La última oportunidad que Dios les dio fue casi desaparecerlos, hermano. Imagínense, de empezar de no tener nada que comer, ¿sí? De que estaban muriendo de sed, de que les había llevado insectos, de que había matado a sus jóvenes, a casi desaparecerlos. Y no los desapareció por simple y pura gracia, por simple y pura misericordia, porque les dice: ya los comparé con Egipto, cuando mandé la plaga de las langostas, cuando hice morir a los primogénitos. Ahora los compara con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero a ellos los desapareció. Recuerde cómo una lluvia de fuego desapareció Sodoma y Gomorra. Y dice el Señor: ustedes quedaron como fuego, así como ceniza, así como carbón, se salvaron por pura misericordia. Por pura gracia se salvaron. Si sobrevivieron fue por mí. Y todo para que por favor abrieran los ojos. Pero dice la última parte del versículo 11 que ¿qué? No volvieron a Jehová. No volvieron a Jehová. Estos 5 niveles en aumento que Dios les hizo pasar y padecer al pueblo
del menor al mayor, porque si no, no sería aumento, de lo más leve, una crisis económica, hasta casi la muerte, y el pueblo no reaccionaba. Bien, ahora sí, Dios y el Espíritu Santo redarguyen tu corazón. ¿Cuánto de esto que pasó el pueblo lo hemos pasado nosotros? Que tú dices, es que una tras otra, prueba tras otra, situación difícil tras situación difícil. ¿Hasta cuándo va a terminar? Cuando no es una cosa, es otra cosa. Rectifica y vuelve al Señor. Haz memoria y ve si estás aplicando las escrituras de manera como a Dios le agrada, no como a ti te conviene, no como a mí me gusta, no como yo digo esto sí, esto no, esto lo saco, esto como que no lo leí, esto paso de hoja. Estamos aplicando las escrituras de manera correcta, porque por eso Dios aumenta el nivel del juicio. Por eso es que Dios hace acrecentar el castigo, porque habemos muchas veces que a la primera no entendemos. Este no entendió la primera, mándale la segunda. Habemos que a la segunda no entendemos. Este no entendió, mándale la tercera. Habemos que a la tercera no entendió. Este no entendió, mándale la cuarta. Este a la cuarta no entendió, mándale la quinta. Pero que vuelva al Señor. Versículo número 12. Por tanto, dice el Señor, por boca de Amós, por tanto, de esta manera te haré a ti, Israel, te haré a ti, porque te he de hacer esto. Y vea la frase tan potente que viene aquí: prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Amén. Prepárate, porque lo que Dios quiere es que estés preparado para recibir la bendición y también para recibir el aumento del castigo, para recibirlo. No, es que pensaba el pueblo que Dios no lo notaba, pensaba que no se daba cuenta, pensaba que te había salvado 1, 2, 3, 50, 60, 70 veces, pensabas tú que no te veían, pensabas tú que nadie lo notaba, pensabas tú que nadie se daba cuenta, pero lo que Dios estaba haciendo es prepararte para el encuentro con el Señor. Prepararte. Y ahí el Espíritu Santo, redargúyeme. ¿Qué tipo de nivel has pasado o incluso estás pasando en estos momentos en tu vida con el mismo objetivo que para con Israel? Volver a Dios. Rememora. Espíritu Santo, escanéanos en esta noche. Escanéanos y revélanos qué situaciones de aumento de nivel nos estás haciendo pasar para que volvamos a ti, para que volvamos al Señor. El objetivo no ha cambiado, porque la palabra nos enseña que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque le preguntaron al maestro, ¿son muchos los que se van a salvar? Aquellos curiosos de sus discípulos, ¿son muchos los que se van a salvar? Adelántanos algo, Señor. Es que eso a ti no te corresponde. Conoce las escrituras, aplícalas, vive arrepentido y prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Cómo va a ser el encuentro que te estás preparando? ¿Para bendición o para el castigo? Para el juicio. Dios aumenta el nivel. Dios está aumentando el nivel para estas sociedades, para estas naciones que están haciendo todo lo contrario que a Él le agrada y que Él ha dicho y ha enseñado. Nosotros a veces, como dice la palabra, nos aferramos a nuestra propia opinión, ¿verdad? Y no hemos querido ver que es Dios quien ha permitido la enfermedad en tu vida. No, es que me descuidé, es que salí sin chamarra y pues yo creo que me agarró un viento. Nos hemos querido aferrar a eso para no darnos cuenta que Dios permite el nivel 1, que corra el nivel 1, porque este necesita regresar, porque ella necesita regresar. Envíale una enfermedad, envíale una crisis de desempleo. De repente te quedas sin trabajo, de repente empiezas a vender menos, ¿sí? Y tú dices, es una situación normal, todo el país lo está pasando. Lo que quiere el Señor quizá es que vuelvas para con Él. Lo que quiere el Señor es que te arrepientas y que vuelvas a aplicar las escrituras, a que vuelvas a ofrendar de la manera correcta. Quizá el Señor dice, auméntale a los problemas, auméntaselo, que no tenga paz, que sus relaciones empiecen a tambalearse. Porque yo lo que necesito es que vuelva.
Porque yo lo que necesito es que este regrese a la senda correcta, al camino, a la senda antigua. Porque lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y volvamos a casa de papá. Usted recuerde la parábola del hijo pródigo. No lo dicen las escrituras, pero usted ocupe un poco de la revelación que Dios nos da. Y yo estoy seguro que el papá todos los días salía a checar a lo lejos a ver si su hijo venía caminando. Porque lo que deseaba el padre de aquel hijo es que su hijo volviera. Y se ve claramente porque el hijo le dice: papá, trátame como a uno de tus siervos, trátame uno como de tus trabajadores. Y el padre le dijo: eres bienvenido. Le puso un anillo, le cambió la ropa, le preparó un banquete, porque Dios todo el tiempo se asoma a ver cuándo vuelve este. Le he aumentado el nivel 2, 3, 4 veces y Dios sigue esperando que tú vuelvas. Dios sigue esperando a que volvamos arrepentidos. Dios sigue esperando que traigamos la ofrenda de manera correcta. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te estaba esperando con los brazos abiertos. Porque es tiempo y es momento de volver. Es momento de prepararnos para el encuentro con Jehová. Es momento. Yo te aseguro que nada de lo que atravesó Israel, de estos 5 niveles, cuando Dios le aumentó, nada de lo que pasó a Israel se pudo comparar con el juicio que le vino. Cosquillas era todo esto: economía, sequía, insectos, muertes, casi desaparecerlos. Eran cosquillas a lo que Dios los terminó enjuiciando. Porque nada de lo que Dios ha hecho para cercarte se va a comparar con el precio que pagaremos por la desobediencia. Recuerda que la palabra del Señor dice que la dádiva del Señor será la vida eterna. Esa es la bendición cuando venga el encuentro con Jehová. Si estamos hallados correctos, la dádiva será vida eterna. Pero dice que el aumento de la maldad será en la muerte. Será la muerte. Nada de lo que has pasado hasta ahora será comparable si no quieres volver con el Señor. Oye tú, ¿y quién será el encargado de ejecutar ese castigo? El versículo número 13 lo dice. Quiero que lo ubiques y que te pongas de pie para que lo leas conmigo fuertemente. Amós capítulo 4 versículo 13. Mira quién va a ser el encargado de retribuir en el encuentro con Él cada uno. Se está describiendo a sí mismo y dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él va a ser el encargado. Él va a ser el encargado. No voy a ser yo. No va a ser el apóstol Pablo. No va a ser Moisés. No va a ser ningún siervo de lo que ahora conocemos, de lo que hemos conocido. No va a ser ninguno de ellos. Va a ser Jehová de los ejércitos, el que crea el viento, ese viento que puedes sentir, ese viento que nos trae oxígeno y respiración. Él es el que aumenta el nivel. ¿Cómo quieres que Dios te aumente el nivel? ¿Para bendición o para castigo? En esta noche, mi querido hermano, no nos podemos ir igual a como llegamos. Porque hoy Dios nos ha hecho entender y ha hecho que nos demos cuenta, por medio de la corrección, por medio de la advertencia, que nos hace un llamado a volver para con Él.
corrigiendo porque nos ama. No sé en qué nivel estás tú el día de hoy. Solamente lo sabes tú. Yo no sé nada de tu vida, ni quiero saber en qué nivel estás. Solamente es ahí un encuentro tú y el Espíritu Santo. Así que cierra tus ojos en